De agosto del 2023. Y como siempre, evolucionando, Grupo Evolución, que estamos por la FM Trujuy 90.1 y uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Qué bárbaro, qué bárbaro. Como arrancamos todos los lunes. Como todos los lunes. Tardes. Buenas tardes. Yo no saludé, soy maleducado. La temperatura sur, de afuera y de adentro, porque acá tenemos una temperatura. La temperatura de acá es 21, la de afuera es 15,6. 15,6, bárbaro. Luisito Aguirre, anduviste por la docta. Anduviste por la docta. Bueno, y a ver, yo para ir ya poniéndolo bien picante, y aparte me dijo que hoy tenía muy poco tiempo, así que nuestro columnista Damián. Damián, ¿estás ya en el aire? Sí, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andás, Damián? Buenas tardes. Bueno, te agradezco otra vez de nuevo porque hoy andás creo que con muchos problemas de tiempo, así que bueno, ya te sacamos nomás en el aire. Te está saludando Juli. Sí. ¿Cómo estás, Damián? Un gusto en saludarte como todos los lunes, nuevamente enseñándonos un poquito más de tus conocimientos. Tenemos un par de preguntitas a ver si podemos hacer un compilado de todo. Sí, hoy un tema que en realidad vamos a tocar que quedó pendiente de la última vez, como qué se puede hacer en contra de la inflación, ¿no? Y además vamos a tocar un poquito de lo que es el IVA, ¿sí? Que es algo que lo consumimos todo a diario, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se dice que el IVA es regresivo? Ok, bueno, mira, a ver, desde el punto de vista del ciudadano, una de las formas de hacerle frente a la inflación es de alguna manera o no consumir los bienes que suben de precio mucho más que el resto del promedio. Es decir, si de repente vos tenés que la carne de vaca sube más que la carne de pollo, y habitualmente lo que se busca es consumir más carne de pollo, ante lo cual bajás la demanda de carne de vaca y con eso debería disminuir el precio. Después, otra cuestión que no es hacerle frente a la inflación, sino que es por lo menos intentar amortiguar el efecto de la inflación, es lógicamente comprar al por mayor y de algún modo intentar resguardarte de lo que va a ser la suba posterior de precios. Pero eso no es, enfrentar la situación de la oferta y la demanda, ¿no? Sino que es, en definitiva, intentar amortiguar el golpe que te genera la suba de precios, pero no mucho más que eso. Digo, cuando la moneda local se desvaloriza, cuando tu moneda se desvaloriza y por ende los precios suben de los bienes y servicios, es muy difícil desde el punto de vista del ciudadano combatir esa situación. En términos reales, esa situación tiene que ser morigerada o atenuada por los gobiernos.
por las medidas que se tomen en términos del Estado. Y ahí vamos a dos cuestiones, ¿no? O sea, vos tenés, hoy que estamos en situación electoral, vos tenés dos grandes posiciones, o se realiza, o tenés candidatos que prometen realizar un ajuste muy fuerte del gasto público, o tenés candidatos que te dicen que van a generar un incremento en la oferta de bienes y servicios y que no disminuyen el gasto público en gran cuantía. En un país como el nuestro, y las dos opciones no terminan de ser completas, porque se supone que los países se desarrollan a partir de la agregación de valor y de la oferta, del crecimiento de la oferta de bienes y servicios. Entonces, por un lado vos necesitas inversión, necesitas incrementar la capacidad productiva, pero por otro lado también necesitas ahorrar, porque cuando más grande es el Estado, más ineficiente, también es mayor el gasto, y en ese sentido la capacidad productiva que puedas incrementar, y con eso la capacidad de recaudación fiscal vía impuestos va a ser menor, o sea, el impacto de la recaudación fiscal va a ser menor. Y con esto ya nos metemos en la otra pregunta que me hacía: ¿por qué el IVA es un impuesto regresivo? Primero, que el IVA es un impuesto trasladable, a diferencia, por ejemplo, de bienes personales o ganancias, que son impuestos que, gravan en el caso de ganancias la renta, y en el caso de bienes personales el patrimonio, pero de determinadas personas. En el caso del IVA es un porcentual sobre el precio. Entonces, ese es el motivo por el cual los comerciantes trasladan el cobro del impuesto, lo suman al precio y te lo cobran. Y es regresivo precisamente porque la recaudación del IVA se produce a partir de la venta de bienes y servicios de consumo popular. Porcentualmente, el Estado recauda más cantidad de impuesto al valor agregado por la venta de sachet de leche que por la venta de BMW. Se venden muchos más sachets de leche en el país que BMW. Entonces, ahí es donde está la regresión del impuesto que es trasladable. Afecta mucho más a las capas populares que a las capas, digamos, de ingresos más altos. Hay países en los cuales existe un IVA diferenciado. IVA es un porcentaje para los productos de consumo popular y es un porcentaje distinto para los productos que no son de consumo popular. Pagan más IVA los productos que son comprables por niveles de ingreso más altos que los otros. Entonces, me parece que en países como el nuestro, en países como los de Latinoamérica, si vos cambiás esa matriz del IVA, el Estado pierde una masa enorme de recaudación. Porcentualmente es mucho mayor la recaudación por IVA que por bienes personales. Entonces, en países como el nuestro, muchas veces los gobiernos, que sostienen por ahí gastos públicos muy fuertes, se manejan también con la recaudación de este tipo de impuestos así regresivos, que son básicamente impuestos al consumo. Lo que pasa es que también los gobiernos de países subdesarrollados tienen de alguna manera una doble presión. Por un lado, la demanda de bienes y servicios por parte de la sociedad, sobre todo
en el sentido de que el Estado les permita acceder, y por el otro lado la necesidad de que el Estado recaude para poder brindar servicios a la comunidad. Y ahí es donde empiezan a aflorar esos desfasajes y se empieza a trastocar todo, porque si el Estado necesita cubrir un rojo, un bache económico que tenga, financiero, y puede acudir a la emisión monetaria, puede acudir a algún impuesto de estas características regresivo, y todo esto termina afectando lógicamente a los que menos tienen. Damián, perdona que te corte, ahí está entrando una pregunta de Raquel de Paso del Rey y nos está diciendo, ella quiere saber cómo realmente se puede combatir la inflación. ¿Hay algún método, hay alguna forma? Mira, básicamente lo que te decía desde el punto de vista del ciudadano es no comprando los bienes o servicios que incrementan más el precio que el promedio del resto, porque el índice de inflación es un promedio del aumento de precio de cada rubro. Tenés rubro alimentación y bebidas, rubro automotores, rubro servicios de telefonía, internet, servicios digitales, y así vas rubro por rubro, servicios educativos. Entonces, si vos tenés que los alimentos, tenés también subrubros, ¿no? O sea, además del rubro alimentos, dentro de alimentación tenés subrubros. Por ejemplo, lácteos, carnes, bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol. Y ahí es donde empieza a jugar lo que se denomina la pirámide de Maslow, ¿no? Que es una pirámide donde en la base están las necesidades básicas, que son comer, vestirse, necesidades que no podés dejar de tener. Ahora, ¿vos podés dejar de consumir, por ejemplo, whisky? Sí, podés dejar de consumir whisky. ¿Podés dejar de consumir verduras? No, porque forman parte de la alimentación. Entonces, si el whisky sube, bueno, encontrarás un suplemento o no lo consumirás. El problema está cuando sube la cuestión más básica, que es la de los alimentos. Ahí es donde realmente surge el problema. Y ahí es donde está un poco esta cuestión del ingenio de buscar suplementos, ¿no? O sea, si suben mucho las manzanas, comprarás bananas, o comprarás naranjas, o comprarás otra fruta de estación. Pero el problema es que en la actualidad el rubro alimentos, que es uno de los que más sube en promedio, está teniendo cada vez menos capacidad de tener suplementos, ¿no? O sea, de poder decir, bueno, si no compro manzanas puedo comprar bananas. El problema es que las bananas también suben mucho. Si no compro bananas, compro naranjas. El problema es que también las naranjas suben. Claro. Estamos en una situación donde productos sustitutos también están subiendo. Ahí es donde viene el problema. Desde el punto de vista del ciudadano, no hay muchas opciones. Por eso te digo, la política gubernamental es lo que vale en ese sentido. Es que ahí está el punto de la política gubernamental, porque es cierto, es decir, es más, en un mercado tan chico como el nuestro, donde manda el que oferta y no el que demanda, lógicamente es el que pone el precio el que tiene más poder. Claro. Pero yo generalmente suelo comparar a la sociedad, al país, más que con una empresa, lo compararía yo con una familia. Por una empresa, el que no es productivo, uno lo echa y chau. En una familia uno no puede echar a nadie. La sociedad tiene que estar integrada por todos. Yo trato de, generalmente hago una comparación que no sé si está bien, vos me corregirás, que la inflación en una sociedad, en un país, es como cuando en una casa entra menos dinero del que se gasta o del que se necesita. Se tiene que gastar 200.000 pesos y hay un sueldo de 140.
y eso es lo que hay. Bueno, cuando ocurre eso, nosotros no ponemos el viejito en la vereda que se muera, como hacen los esquimales, que lo sacan del iglú al viejito para que se muera, ni mandamos a los chicos a pedir, a vender, a repartir estampitas en los trenes, sino que los mandamos a la escuela y tratamos de conseguir un segundo laburo, o abrir la ventana del comedor y poner un kiosco. Es decir, ¿qué hacer? Incrementar el ingreso, no achicar el gasto necesario, obviamente, no el gasto superfluo, ¿no? Claro. Yo siempre pienso que nosotros estamos viviendo en una sociedad que tiene más de la mitad de la economía en negro, más de la mitad de la economía clandestina. Entonces, lógicamente, los gastos, con ese 50%, con endeudamiento externo, con emisión, con un montón de cosas, el Estado funciona. Yo creo que si blanqueamos la economía, resolveríamos un montón de problemas, porque tenemos, insisto, un montón de actividad económica clandestina. Eso es esencialmente. Después, bueno, yo considero que el Estado tiene funciones indelegables que no pueden decirse, bueno, estamos gastando mucho en jubilaciones, vamos a bajar las jubilaciones o a aumentar la edad jubilatoria. Estamos gastando mucho en salud pública, vamos a privatizar toda la salud pública y que el que no tiene plata para pagar, que se muera, ¿qué le va a hacer? Es decir, hay cuestiones que hay que resolver aumentando el ingreso, no disminuyendo el gasto. Y bueno, esa es la gran política, digamos, gubernamental de las que vos hablás. Y esa es, digamos, el gran secreto. Ese sería el desafío, ¿no? Claro, es tan fácil que creo que nadie lo puede hacer. A ver. Mira, hay una cuestión, porque vos decís aumentar el ingreso. En realidad lo que tiene que aumentar es el poder adquisitivo. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Digo, porque en realidad vos podés aumentar el ingreso, pero si hay inflación, por más que aumentes el ingreso todos los meses, el poder adquisitivo es lo que baja, es lo que no lográs completar nunca, ¿entendés? Claro. Es como que querés, corres y no llegás nunca. En realidad, la estabilidad monetaria y el incremento del poder adquisitivo son la base de que vos tengas acceso a tener mayor nivel de consumo de bienes y servicios, no el aumento del ingreso. Porque vos fíjate, en estos últimos 4 años el ingreso aumentó un montón. Aumentaron, o sea, hubo paritarias, hubo porcentuales de incremento de ingresos, pero en realidad se incrementó más la inflación que los ingresos. Entonces, la cuestión pasa por la estabilidad monetaria, es decir, que la moneda no se desvalorice y que por lo tanto los precios no aumenten, y a su vez eso que genere un mayor nivel de poder adquisitivo. O sea, el poder adquisitivo es lo que sería, vos tenés dos posibilidades, dos tipos de ingreso, el ingreso nominal y el ingreso real. Si vos medís los salarios de los argentinos, o argentino promedio, en dólares a 2023, o lo medís en dólares a 2015, el argentino que vivía en el 2015 cobraba más en dólares que el argentino actual. Claro. Ahí es donde está la cuestión. Claro. El argentino del 2015 tenía más poder adquisitivo con menos ingresos, porque el salario promedio de 2015 era 7.000 pesos, 8.000 pesos, 9.000 pesos, 10.000, ponele, no sé, una cifra cercana a esos montos. El salario promedio actual está en alrededor de 150.000, 200.000 pesos. Vos fíjate, entre 10.000 y 200.000 hay una diferencia de 20 veces. La cuestión es que vos aumentaste ingresos, pero disminuiste poder adquisitivo, porque tu moneda se desvalorizó. Entonces no es aumentar ingresos, es aumentar el poder adquisitivo. Ahí es donde está la diferencia conceptual. Perdón, Damián, cuando vos hablas de aumentar eso es parte de lo que uno tiene que producir por cápita, ¿no? O sea, nosotros no estamos produciendo en la Argentina ni siquiera lo que consumimos.
a través de lo que, inclusive lo que decía Luis cuando hablaba del tema de la economía en negro, pero tampoco se produce. O sea, la Argentina ha dejado mucho tiempo que ha dejado de venir produciendo, y por eso creo que tampoco hay intercambio de mercadería, ¿no? En ese caso sería lo de prioridad, que sería alimento. Nosotros no estamos exportando a través de lo que creo que vos habías hecho mención en el programa anterior, que era por el tema del precio del dólar, ¿no? ¿O estoy equivocado en lo que estoy diciendo? No, mira, a ver, siempre se habla que Argentina tiene la potencialidad de producir alimentos para 400 millones de habitantes. Argentina tiene 50 millones de habitantes aproximadamente. ¿Qué pasa? Esa potencialidad existe, por lo menos hasta ahora. También tenés que ver el tema del cambio climático, muchas cuestiones externas que pueden afectar. Pero lo que no se dice, no se aclara, es que en realidad esa producción potencial de alimentos es una producción que producen los privados. O sea, no es que es una producción que está a disposición de los ciudadanos. Una empresa privada que quizá forma parte de una corporación internacional es la que tiene la posibilidad de producir alimentos para X cantidad de habitantes. Sin embargo, el privado, esa corporación, esa empresa, no la va a poner a disposición de los habitantes. Lo que va a hacer es comercializarla al mejor precio posible para obtener la rentabilidad más alta posible. Y muchas veces esa obtención de rentabilidad no se corresponde con la necesidad de la ciudadanía. Entonces, potencialmente la Argentina puede producir alimentos para 400 millones de habitantes, pero en realidad los 50 millones de argentinos que vivimos acá en la Argentina muchas veces no accedemos a esa producción. De hecho, vos fíjate que los mejores cortes de carne se exportan, las mejores manzanas se exportan, los mejores lácteos se exportan, y así vos vas rubro por rubro y vas a ver que tiene que ver con eso, por una cuestión de agregación de valor y de oportunidad para el sector privado, ¿no? Entonces, ahí es donde, otra vez, depende cuál sea tu mirada, depende cuál sea tu esquema político, vos vas a decir, bueno, no, prefiero que eso lo regule el mercado sin intervención del Estado, o no, prefiero que eso lo regule el Estado, porque si lo dejo solo al mercado, el mercado lo que hace es generar una brecha mayor entre los que más tienen y los que menos tienen. Depende de cómo lo mires, ¿no? A veces el Estado interviene demasiado y genera también un problema. A veces no interviene y genera otro tipo de problema. Por eso la política económica tiene que siempre tratar de tender al equilibrio, y yo por lo menos entiendo que no tenés que estar casado con una escuela económica sola, sino que las distintas escuelas económicas te ofrecen herramientas, conceptos, maneras de pensar la economía, y me parece que un economista inteligente tiene que saber utilizarla según el momento que se viva y según las necesidades de la población. Siempre el Estado tiene que tener la mirada de la población que más necesita para poder diseñar las políticas públicas. Porque de alguna manera los que más tienen un nivel de influencia y de poder sobre la sociedad mucho mayor respecto de los que menos tienen. Y los que menos tienen muchas veces solamente tienen al Estado como para resguardarse, o algún tipo de política que los beneficie como para resguardarse, si no resulta muy difícil. Damián, disculpa, redondeando, hablando de los que menos tienen, ¿sí? Hablamos un poco de jubilación, hablamos un poco de AUH, de planes sociales, ¿sí? Hablábamos un poco también del IVA, ¿sí? Nosotros sabemos que el IVA es del 21%, ¿sí? Sí. ¿Por qué a los planes sociales solamente se les devuelve el 15% con un tope? Por ejemplo, a jubilados en este momento se les está devolviendo con un tope de reintegro de 4.050 pesos.
Sí, pero solamente se les devuelve el 15%. ¿Por qué sucede esto? Mirá, yo creo que tiene que ver con una cuestión, como te decía antes, ¿no? De el nivel de recaudación que necesita un Estado como el argentino, que está prácticamente en bancarrota. Y vos tenés distintos segmentos, ¿no? Vos tenés segmentos de consumidores divididos, que los podés dividir por franja etaria, por zona geográfica, por nivel de ingresos. Ahora, el sector pasivo, o sea, el que mal llamado sector pasivo, el sector de jubilados y pensionados, es un sector que tiene un nivel importante de demanda, o sea, de consumo. A ver, no solamente digo en términos de que a medida que vas creciendo en edad, vas consumiendo mucho más de la industria farmacéutica y de laboratorio y de la industria médica, sino que además consumís en términos de, por ahí, las dietas que tenés que comer, la vestimenta, los regalos para los nietos. O sea, no es solamente una cuestión del consumo personal. Y en ese sentido el Estado lo que ve, depende de la mirada también, ¿no? Lo que debe ver es la masa de recaudación que ese sector, ese segmento de la sociedad le significa a las arcas públicas. Y quizás por eso el nivel de devolución sea menor. Yo la verdad es que creo que en ese sentido, digamos, el segmento de jubilados y pensionados debería no tener que pagar IVA en muchas cuestiones, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es una cuestión de la mirada del nivel de ingresos públicos, de recaudación, la estrategia que vos tenés. Vos en un país como el nuestro es como, no sé si alguna vez lo jugaron, el juego Operación, que había que con unas pincitas sacar un elemento que había en un supuesto, dentro de un supuesto cuerpo humano, y vos tocabas los costados del agujerito por donde metías las pinzas, enseguida sonaba la alarma y perdías. Y tenías que tener un pulso bárbaro. El país se encuentra de esa manera, o sea, donde vos tocaste un poquito, hiciste un desbarajuste bárbaro en todo el resto de la población. Argentina está, como te decía, el Estado argentino está prácticamente en bancarrota. Las reservas del Banco Central son negativas. Por eso también, ante una elección como la que hubo el 13 de agosto, se genera este boom devaluatorio, se genera esta corrida de precios, esta situación en la que vivimos hoy. Argentina está prácticamente atada con alambre. Como Ignacio Copani. Damián, vos sabés que yo ya te agradezco, porque yo te dije que ibas a estar 10, 15 minutos y ha pasado casi 30 minutos. Pero no te quiero despedir sin antes decir que ustedes el día miércoles tienen una actividad muy importante ahí en la usina de Tigre. Ya que vos, por favor recordándolas, a ver cómo es, quién es el que viene. Para ello te robo ahí. Es un amigo que pasó por la Franja Morada también, y que tiene una consultora que se llama Beta Lab, que es citada muchas veces por distintos medios, entre ellos por Carlos Pagni, por los trabajos que hace de análisis de datos. Ellos lo llaman inteligencia de datos. Y bueno, hicieron un análisis muy interesante de los votos de la PASO 2023, y aparte lo que producen con este tipo de análisis es una disminución del gasto de campaña. O sea, ellos lo llaman targeting, y lo que sostienen es que con este tipo de análisis de datos se gasta menos en campaña, lo cual a mí me parece absolutamente correcto. Si vos medís el gasto de los partidos políticos
en términos de cuántas leches, cuántos alimentos, cuántos elementos de primera necesidad se podrían comprar si no se invirtiera tanto en carteles publicitarios, en afiches, en todo el merchandising político. Me parece que sería una cifra enorme que se podría volcar hacia los sectores más vulnerables. Bueno, entonces... sobre estas cuestiones trabajan. Damián, recordanos, ¿dónde está la usina? ¿La dirección cuál es? Hipólito Yrigoyen 1521, este miércoles a las 19, viene Juan Ignacio Belvi de la consultora Betalab. Bueno, despacito, otra vez de nuevo, para los que por ahí quieren tomar un lápiz y tomar nota. ¿La dirección de la usina en Tigre cuál es? Hipólito Yrigoyen 1521. ¿Y la hora? La reunión va a ser este miércoles a las 19 horas y viene Juan Ignacio Belvis de la consultora Betalab. Bueno, Damián, te agradecemos, te estamos saludando de acá del estudio y bueno, y como siempre te volvemos a invitar para que sigas picante. Aparte vos sabés que nos llaman diciendo que pareces un profesor, menos mal que no te conocen, pero bueno, el tema es así que hay muchas preguntas todavía para hacer, pero nos queda muy poco tiempo, pero sí prometemos que el lunes, si vos tendrás otro minutito de tiempo para regalarnos, que estés con nosotros. Damián, querido, cómo no, gracias. El Negro Blanco te está despidiendo, un abrazo enorme, Luisito, Susana y Duli, te estamos despidiendo. Me gusta en saludarte. Gracias. Bueno, y ya vamos a la tanda por la FM Trujuy 90.1. Usted está escuchando Evolucionando y es uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. 90.1 FM Trujuy. Aprovechamos a saludarlo. Bueno, lo saludé a Mano Bruja, ni siquiera le dije hola, ¿cómo te va? Así que bueno, despacito, a las 18:33 nos estamos yendo a la tanda. Quitario. Bueno, y arrancamos a las 18:39. Bueno, estamos por FM Trujuy 90.1. Uniendo a nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Bueno, y usted está escuchando Evolucionando. Vamos a hacer algo que lo teníamos preparado, fue por este motivo, que se nos fue pasando siempre el tiempo y no lo damos. ¿La farmacia de turno tenés vos? Sí, cómo no, las farmacias de turno tenemos hoy, 28 de agosto, San Miguel, Farmacias Grupo C, Farmacia Legato, Avenida Gaspar Campos, 2303, Farmacia Provincial, Irusta, 5795, Farmacia M Asociados A, Avenida San Martín, 404, Farmacia Said, Presidente Perón, 1874, Farmacia Gaspar Campos, Avenida Balbín, 2506. Tenemos farmacias de Moreno, Farmacia Científica Ex Segura, Salvador María del Carril, Paso del Rey, Farmacia Avenida Victórica 177, esquina Ruta 7, Farmacia Romo, Avenida Libertador 507, Moreno Centro, Farmacia Grupo 24, Avenida Bartolomé Mitre 2360, Moreno Centro. Recordá que los turnos empiezan el día indicado y termina al día siguiente a las 8:30 de la mañana. Perfecto. Bueno, nos están mandando, a ver... No dijimos nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación. Pero bien, muy bien, la verdad. Pero el negro va corriendo, siempre adelante el negro. Tira la pelota y sale corriendo, no es así, negro. Nuestro WhatsApp, buenas tardes oyentes, queridos oyentes de todos los lunes. 1144 55 53 64 es nuestro WhatsApp. Nos pueden ver en vivo en página web www.fmtrujuy.com, todo junto, Instagram @fmtrujuy, y estamos ahí como siempre escuchando las respuestas y las preguntas de nuestros oyentes. Y de paso hoy vamos a saludar que es el Día de los Abuelos. Bueno, felicitaciones. Bueno, aprovechamos. A los Agustín también tenemos que saludar. Hoy es San Agustín San de Hipona, Agustín. sí. Bueno. Un santo interesante porque era un dandy, un atorrante, un vago. ¡Luisito! Sí. Y su mamá, doña Mónica, lo hinchaba a Santa Mónica hasta que finalmente logró la conversión y fue uno de los grandes doctores de la iglesia, que incluso trascendió
la cuestión religiosa, ¿no? Es decir, y fue realmente una de las grandes conversiones que hubo, ¿no? Don Agustín. Así que bueno, un cariño a todos los agustines. A todos los agustines. Vos sabés que yo me metí en Anillo de 11 varas con San Agustín, ¿no? Ajá. Porque estaba estudiando para así como una licenciatura que habían hecho para dirigentes políticos. Ajá. Y resulta que la tesis final que le pudo haber pasado al negro que intentó hacer, o que hice, mejor dicho, el bien común de San Agustín. Claro, sí. Así que bueno, todavía el profesor me preguntaba a veces, ¿pero usted quiere dar la tesis así? Le dije, sí, digo, y me dice, mire, por supuesto hay que anotarse lo más difícil. Y siempre lo tengo en mención, ¿no? Un gran adelantado. Uno lee sus escritos, sus sermones, y es adelantado al concilio el tipo, una barbaridad. Son para tener en cuenta. Julie, a ver, perdón, además quiero saludar, lo pasemos por alto. ¿Qué? Ayer fue el día de la radiodifusión. Sí. Bueno, un aplauso para todos entonces. Un aplauso para él. Mira Manos Brujas, ahí está, para él también especial. Claro, para lo la que pasa gente. es que en No nos realidad olvidemos tenemos de dos eso. días de la radiodifusión. Tenemos en abril el Día de la Radiodifusión Argentina, Exacto. que es por los Locos de la Azotea, ¿no? Que Ahí fueron está. en realidad los verdaderos precursores de la radiodifusión, que lo que hoy sería Radio Argentina. Y la de ahora tiene que ver con la transmisión de Orson Welles de la novela La invasión de los mundos. La invasión de los La guerra de los mundos, la guerra de los mundos. Sí. ¿No? Que armó un desparramo Orson Welles con eso, Sí, porque la gente se lo creyó. Claro, sí. Bueno, me está mandando alguien, Gerardo de San Martín me está escuchando. Él dice que lo que falta es aceptación y la falta de compromiso con el país. Si no se padece el dolor, enloqueceremos. Gerardo, yo te voy a decir algo, lo voy a decir públicamente. Gerardo es un amigo. El tema está que estamos teniendo poco tiempo, muy poco tiempo. Nos está quedando prácticamente 15 minutos en el aire y tenemos dos cosas. Pero te prometo, Gerardo, que el próximo lunes te invito casi todo el día. Inclusive si querés venir al estudio también lo podemos hacer. Porque la verdad que todos los que nos escuchan por ahí después mandan, leen los mensajitos. Pero esto, la tecnología, no es mi especialidad. Ahí por eso se me cae mi celular. Así que lo vamos a invitar a Gerardo para que pueda participar. Una de con las nosotros. pocas leyes que cumplimos en la Argentina es la ley de gravedad. Ahí está, ahí fue. Se cayó el celular. Contanos, ¿qué te pasó el otro día? Que estabas asustada, habías escrito en la Bien. producción. ¿Dónde quedaste el otro día, Bueno, Julio? nosotros vivimos una semana anterior complicada. Sí, me quedé con un sabor muy amargo. Los argentinos en ciertos sectores han vivido saqueos. No los pasemos por alto. Sí, es una situación amarga, tanto para los que pasamos, los transeúntes que tal vez pasábamos por el lugar, así como para los comercios. Sí, porque yo me imagino que la persona que tal vez está teniendo su negocio, en algún momento de su vida se levantó a las 5 de la mañana y construyó todo lo que tiene con mucho esfuerzo. ¿Sí? Me pasó que estar pasando por una de las zonas más picantes, que era Avenida Lamas, Cuartel Quinto Moreno, y bueno, y apenas cruzamos Avenida Lamas, ya lo que nos encontrábamos era el hipermercado Chango Más, que está ahí, que bien, estaba todo con una posta policial, estaba todo cerrado, y personas que estaban en pequeños sectores amontonados, con palos, con llave cruz. Digo, bueno, el trayecto va a estar candente, pero va a estar así. Continuamos el viaje, y más llegando para el lado de lo que es el Arco, más para el fondo de Cuartel Quinto, nos encontramos que estaban robando, porque eso sí era robar, un supermercado chino donde directamente estaban a los tiros. Directamente estaban a los tiros, en donde había mucha gente amontonada mirando, había papás, mamás, con hijos chiquitos. Yo íbamos manejando con mi esposo, con mis hijos, y en un momento tuve que sacar la cabeza por el auto y empezar a decir que me den paso, que mis hijos iban tirados en el piso del auto, porque me daba pavor pasar por la zona, sinceramente. Y pensaba, ¿no? Qué triste esto, qué triste que
se tenga que estar pasando por esta situación. Sabemos, como dijo Damián, nuestra Argentina está atada con alambres, estamos en una situación delicada, pero ¿da para hacer esto? ¿Es necesario pasar por esto? Sí. Me pongo en el sector del comerciante, ¿no? Que trabajó toda su vida para lograr lo poco que tiene y que todos los días pelea contra una inflación, porque no solo contra la inflación de su bolsillo, al verse que todos los días va a comprar y ve incrementado lo que tiene que comprar, a su vez tiene que incrementar, eso le va a generar menos ganancia, porque se le reduce lo que es la compra del cliente. Pero ¿es necesario pasar por todo esto? Sí, en realidad no. Estamos en una situación difícil, pero no hay una necesidad así. Yo creo que esto es algo que organizado, pequeños grupos que lo han organizado, dudo que tenga que ver con la política de ningún partido, es lo que decía recién fuera de micrófono el negro. Es muy misterioso, o a lo mejor no tan misterioso, pero es muy grave. Es muy grave porque aparte hemos visto cómo quien tiene la fuerza, digamos, teóricamente el monopolio de la fuerza que debiera ser el Estado, no ha intervenido. No hubo protección. Las víctimas han sido los pequeños comerciantes, porque totalmente, no las grandes empresas. Las grandes empresas no tuvieron ningún problema. Esto ya lo hemos visto en otras épocas, ¿no? Sí, el tema de esto de que han sido pequeños grupos organizados, obviamente nadie sale espontáneamente a robar a su vecino, al que le pide fiado todos los días. Exactamente, eso es lo que pensaba. En realidad esto hay una mano atrás de todo esto, y realmente es muy grave. Tenemos que estar muy atentos, y sobre eso tenemos que exigir a nuestros gobernantes, cualquiera sea, que esto lo tienen que controlar. No puede ser. Totalmente. Más que controlar, combatir gravemente, seriamente, de verdad. En realidad lo que pasó fue muy candente ahí en el arco de donde está refiriéndose Julia, porque allá en Paso del Rey no pasó lo mismo, pero sí se atrevieron un grupito, o sea, aprovecharon, hicieron una copia, fueron y atacaron una pizzería, un grupo de personas. No pudieron hacer nada porque otro grupo de clientes defendió a la parte de la pizzería de la señora, o sea, como que dijo, bueno, ya que están esto, vamos 4 o 5 y sacamos eso para comer. No obstante eso, a las 2 cuadras, que hay una iglesia evangélica, que estaban los coches afuera, robaron 2 neumáticos. Así, en 5 minutos. O sea, en algunas podemos coincidir que fue organizado, y en otras se la mandaron. Si salía bien, salía bien. Y si no, y era un grupito de 5 o 6 personas nada más. O sea, no pasó lo mismo. Sí me acuerdo lo que pasó en los saqueos anteriores, que fue heavy, pero bueno, ahora nos queda eso de cuidarnos, de fijarnos, que ya bastante con la inseguridad tenemos ahí el ojo permanentemente, pero bueno, no sé, habrá que esperar, descubrir, o bueno, pensar a ver de dónde viene. ¿No? Sí, a mí lo que me llamó la atención por ahí son 3 o 4 cosas. Solía decir un amigo mío que de la anarquía no se vuelve. Hay cualquier estado de la cual uno puede volver, y más cuando está en democracia. Uno para eso tiene la elección, cambia, le gusta a uno, le gusta al otro, de acuerdo, como ya hablamos recién de San Agustín, busca el bien común. Entonces la gente, cuando dice no se equivoca, pero la gente no se equivoca. La gente busca su bien común. ¿Y qué pretende? Claro. Son los que tenemos la responsabilidad porque somos dirigentes políticos, porque tenemos funciones políticas, bueno, somos los que tenemos que dar respuesta. Y la gente, por ende, te acompaña o no te acompaña. Pero acá me llama la atención 3 o 4 cosas, cuando ahí decía, siempre hay algo, no nace algo por algo espontáneo. Y también yo, cuando por ahí miro algo, digo que los pobres
muchas veces con el perdón de los pobres, ¿no? Porque no sé si la palabra exacta es pobre, sino es alguien que para ahí no tuvo oportunidades, no es pobre, sino de no tener oportunidad de igualdades. Más me quiero quedar con eso. Hay que tener mucho cuidado cuando está hablando y dirigiéndose a alguien, porque me parece que pobre es otra persona, por ahí ese pobre es mucho más rico que cualquiera de otro, no que cree que sea rico. Por eso digo, el desposeído. Ahí está, esa es la palabrita exacta. Nosotros, desposeído. Claro, exactamente, esa me parece. El desposeído creo que hoy no estuvo en la calle, porque hablaba con algunos amigos, era una cosa dirigida hacia bebidas, no importa cuáles eran, pero eran bebidas alcohólicas, y también no había un conglomerado de gente, era gente por ahí joven, y no con esto estoy en contra de los jóvenes, sino había como algo donde, vamos a decir, ¿por qué uno va al colegio? Por ahí vos me podés ayudar esto, uno va al colegio porque uno quiere aprender, y el que tiene que aprender es el joven, aunque nosotros tengamos un libro de recreo. Porque los viejos es así, después cuando hemos tenido una cierta experiencia uno lee un libro, pero cuando es joven tiene que aprender, y yo creo que acá es donde, por eso decía, la similitud de la anarquía, donde no se vuelve y donde hay una cantidad de, vamos a decir, como un espacio, un camino, que son los chicos ni estudian, ni trabajan. Y por ahí cuando lo queremos justificar empezamos a decir, bueno, pero son de padres separados. Y todo se justifica en Argentina. Hace rato que justificamos y no estamos encontrando las cosas como hay que tomarlas. Y no estamos teniendo políticas de Estado para resolver eso. Exacto. Entonces yo digo que tienen que trascender cualquier diferencia política. y cualquier hay cosas básicas que hay que resolver. Lo hemos hablado alguna vez en algún otro programa. La protección familiar, que no tiene que ver solamente con el núcleo clásico, esposa, esposo, y hijos. A veces es una familia con un solo padre, a veces es una familia de dos personas del mismo sexo, no importa, son núcleos unidos por el amor. Por el amor, exactamente. El amor puede todo. Claro, la única energía a la que no le han podido poner un medidor, ¿no?, para cobrarla. Entonces, eso tiene que ser protegido por toda la sociedad, y es el núcleo donde estos pibes se desmadran, no tienen valores, digamos, a los que seguir, no tienen ejemplos a los que seguir, y una sociedad que premia solamente el tener cosas. Claro, ahí es donde me quiero quedar, ¿no? No tiene valores, anarquía. Y cuando éramos pibes, convengamos, yo también fuimos chicos, en algún momento fuimos chicos, y qué sé yo no sé, cuando era pibe, vamos a hacer algo. Y por ahí nosotros hacíamos hasta una travesura, que por eso le ponemos travesura. Pero vos vas a la cancha, porque vos fíjate también cuando uno va a la cancha, tal vez no se anima a decirle algo a alguien cara a cara. Pero a través de la cancha uno se expresa. No, dice un montón de cosas que capaz que solo no la hace. Entonces yo por ahí es donde me parece que tenemos que apuntar también en este programa, empezar a encontrar un camino para buscar orientación en ese tipo de cosas. Yo esta mañana estaba escuchando que una columna que habían hecho mucho sobre el tema del pacto de la Moncloa, donde hicieron un poco lo que vos decís, Luis, pero hubo extremos que no asistieron. Ni el extremo de un lado ni el extremo del otro lado asistieron al pacto de la Moncloa, pero se sentaron todos a buscar. Era el tipo de la inflación, que en ese momento era impresionante. Bueno, dijeron, ¿cómo resolvemos esto? Y no lo puede resolver uno solo. Bueno, a mí me parece que también en la Argentina tenemos que tener en cuenta dos cosas que para mí fueron muy importantes, por lo que va a contar después la historia. Se derrocó un presidente sin necesidad de un golpe de Estado. Se hizo a través de un cacerolazo. Entonces hoy la gente también se ha dado cuenta de la herramienta que tiene, que no es un dato menor. Y segundo, repito esto de la anarquía, porque me llama mucho la atención que en Moreno, que están sucediendo cosas muy, pero muy graves. Cuando digo que habíamos estado 2 días previo, yo era precandidato a diputado provincial, acá me han hecho 2 o 3 reportajes, que vuelvo otra vez a agradecerle a Miguel y a Edu, que estaban en ese momento, se repartió muchísimas cosas. Entonces es muy posible que, estando prácticamente en la fiesta, porque eso fue el día domingo, y a los 2 minutos hubo un estallido. Cuando tenían dinero, porque lo tenían dinero, se pagó a los fiscales 10.000 pesos, y algunos pagaron mucho más, y no es que lo pagó una fuerza política, lo pagaron todos, una propaganda que fue una barbaridad, una obscenidad, y lo que se repartió fue hasta oceno. Porque digo, ojalá repartan todos los días o cajas por todos lados de comida. Entonces me parece muy difícil. Y después nosotros
particularmente donde vos estuviste, que ahí tenemos, aprovecho si nos está escuchando Esther para mandarle un saludo en el barrio Alén, se encontraron con un problema grave, que era que no tenían abastecimiento, porque después no entraban. Entonces tuvimos que ir a socorrerlo un poco a través de también de tu prima, que le agradecimos para saludarla, que bueno, a ver cómo le podíamos acercar algo para que comiera. Ahora, a Esther no le faltaba para comer, el drama es que no se podía abastecer. Entonces digo, no estaba direccionado, vamos a decir, en algo. Yo tal vez quiero ser muy prudente, demasiado prudente. Quiero observar todavía, me parece que es un llamado de atención a todos los que hacemos política. En nuestra pequeña tribuna tenemos que convocar a una multipartidaria de la ética. Exactamente, sí. Hay que dejarse de embromar. Hay que dejarse de embromar, hay que poner los ojos en donde hay que ponerlos. No dejar de prestar atención a este grupo NI, como lo llamó, porque no nos olvidemos que ese grupo NI va a ser en un futuro nuestros dirigentes, nuestra Argentina. Sí, tenemos que, si ellos mismos no se pueden guiar, poder ayudarlos a guiarlos, pero a guiarlos de en serio, a guiarlos a que se queden en casa y que el Estado no dé todo. A guiarlos en educación. Tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. Claro, pero yo no es que digo que ellos no saben, siempre hay alguien, por eso quiero ser muy prudente. Estos chicos también son nuestros hijos, son nuestros nietos, obviamente. Son nuestros sobrinos y son nuestros vecinos. No son chicos que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que siempre hay 2 o 3 que dirigen eso. Así como están pegándole a los medios, que esto, que el otro, yo creo que acá hay que poner de una vez por todas y hay que empezar a decir las cosas como son. Y agarro lo que vos decís, hay que empezar a sentarse, no importa, ni siquiera cómo pensemos, ni religiosamente ni políticamente, pero hay un bien común. Exacto. Y el bien común es lo que vos acabas de decir. Exacto. Porque esos chicos van a ser, yo siempre digo, a mí la dictadura por ahí me pegó, y como decía Tanguito, pero no me cambiaron la idea. Pero en cambio acá, a través del Paco, los chicos terminan como un repuesto loco. Sí. Y eso es mucho más grave que el otro, porque una persona puede pensar de una manera o de otra. Bueno, en la democracia aprendemos a convivir eso y a respetar la otra idea. El tema está cuando ni siquiera tienen idea. Ese es el otro problema, no están acostumbrados a resolver cosas. Y ahí a ese camino creo que vamos, me parece, peligrosamente. Bueno, se está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Hoy estaba para más. Estaba mucho para... Lo hablamos en otro programa de los valores, como dice él, los valores que estuvimos perdiendo y que vamos perdiendo, ¿no? Entonces por eso hay que estar muy seguro y bueno, con este tema del amor, que justamente es lo que es nuestro escudo para los futuros jóvenes y los que están saliendo de eso. Repitamos, ya que hablábamos hoy de un santo, hablemos de otro. Repitamos lo que decía San Francisco, que decía, hay que predicar siempre, dice, siempre, en todo momento, si es necesario, con la palabra. Algunos se va a poner medio loco, pero yo les aclaro que por ahí alguno dice, yo no sé por qué somos correligionarios, lo dejo ahí picando para que el día lunes 19:00. Claro, exacto, para que el día lunes nos volvamos a encontrar. Nuestro programa evolucionando. Las 19 horas, 28 del 8, la temperatura, Sí, ya tenemos a 21 acá adentro y tenemos 16,7 afuera. Bueno, ¿y las vías de comunicación? Las vías de comunicación, WhatsApp 11 44 55 53 64. Tenemos una página web www.fmtrujuy.com, Instagram @fmtrujuy. Bueno, agradecemos a todos. Hoy no podemos mandar nada de saludos porque ya Manos Brujas nos está diciendo que tenemos el tiempo cumplido. Un abrazo grande, el negro blanco, y hasta el próximo lunes. Bueno, un abrazo gigante como todos los lunes. Recuerden que estamos como acá escuchándolos por la FM Trujuy 90.1, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Bueno, como siempre, todos los lunes los esperamos, también nosotros los oyentes. Vuelvo a repetir, un feliz Día de los Abuelos. Bueno, un gran abrazo a todos los amigos, a todos los oyentes. Y bueno, Luisito, nos estás debiendo, no hay nada de poesía, nada de libro, nos llevó todo el tiempo. Bueno. Un abrazo muy grande y muchas gracias, hasta el lunes. Bye, nos vemos el lunes. Chau. Son las 7:02.